sacerdotes. Y no sé si tú te quedaste pensando en cómo llevar a cabo ese sacerdocio, cómo llevar a cabo ese rol. O no sé si simplemente nos quedamos con el hecho de la información, pero podemos ver la importancia de que dentro de ese rol se requiere un sacrificio, porque todo lo bueno conlleva a trabajo. Si te has dado cuenta, cuando estábamos en el mundo, como se le llamaba, haciendo lo malo, se nos facilitaba todo. Es muy práctico y muy rápido tender a hacer las cosas malas, pero cuando empezamos a trabajar este rol del sacerdocio, a ponerle orden a nuestras vidas, requiere sacrificio. En toda la Biblia podemos ver cómo Dios, de manera personal y de manera general, le está hablando a la humanidad la manera correcta en lo que se iba a convertir un día su iglesia, que fue establecida por Jesús. Por eso el mensaje del día de hoy le puse como título: la iglesia que casi no se atiende, la iglesia de las cuatro paredes. Y quiero que me acompañes ahora sí en Éxodo, ahí en tu Biblia, Éxodo 12, versículos 21 al 22. Y dice la escritura: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Aquí Dios nos está mostrando un poco de lo que se iba a convertir la iglesia. En el primer punto dice que convoca a todos los ancianos y está hablando a los sacerdotes, y lo bajamos el día de hoy a nuestras vidas. Somos tú y yo los que somos cabeza de hogar. Esos son los sacerdotes de los que habla aquí Moisés. Si te fijas, hay una jerarquía, hay cómo está bajando la información por medio de la autoridad. Dios habla con Moisés y con Aarón, y luego Moisés habla con los ancianos, y los ancianos hablan con cada padre de familia. El segundo punto de lo que habla es que les dice: saquen y tomen corderos por vuestras familias. Les está informando la importancia que tiene la familia, cómo tenemos que tener cuidado y atención en nuestra familia. Y el tercer punto, al final de lo que leía, dice: y ninguno de nosotros salga de las puertas de su casa. Y ahí nos está hablando de un hogar. Cuando nosotros empecemos a poner orden en nuestras familias, en nuestras casas, realmente estaremos viviendo la verdadera iglesia de Jesucristo. Ahí está la iglesia, en la intimidad, donde nadie nos ve, donde realmente nos comportamos tal como somos. Porque es en ese lugar donde podemos ver cuál es nuestra enseñanza, cuáles son los mandamientos que realmente obedecemos. ¿Nos estamos moviendo con amor? ¿Demostramos amor entre nosotros? Pareciera que sí, pero creo que muchas veces no lo estamos haciendo. Ni en nuestra casa a veces nos abrazamos, ni nos decimos cosas de bendición. A veces hay más juicio que bendición. ¿Manejamos y sabemos utilizar el perdón en nuestras vidas, en nuestro hogar? ¿Hay comunión? ¿Realmente podemos ponernos de frente, cara a cara, a decirnos las cosas difíciles sin estarnos peleando? Si realmente estamos dispuestos a escuchar lo que estamos haciendo mal, ¿podemos llegar a acuerdos difíciles? Hablar de temas que quizás no nos gusta tomar. ¿Estamos dispuestos a poner límites como padres y aceptarlos como hijos? Y buscar la obediencia y realmente movernos por el bien de lo que se está tratando en el interior de nuestro hogar.
Jesús, si tú lees los evangelios, te podrás dar cuenta que frecuentemente Jesús visitaba los hogares, y hoy lo está haciendo, iglesia, por medio de su Espíritu Santo. En ese momento él estaba aquí personalmente en la tierra, pero podemos ver, por ejemplo, cuando fue a la casa de Pedro, él estuvo ahí en la intimidad, y estando ahí en su casa se dio cuenta que su suegra estaba muy enferma de fiebre, y ahí hubo una sanidad. En alguna otra ocasión vio a Zaqueo arriba de un árbol y le dijo: bájate de ahí, el día de hoy comeré en tu casa. Y estando ahí, Zaqueo reunió a todas las personas con las que él se relacionaba, recaudadores de impuestos. Y entonces hubo salvación. Y no hubo salvación, hubo restauración, porque Zaqueo realmente tuvo un arrepentimiento en su vida. Y dice la Escritura que dice que al que había defraudado le devolverá hasta el doble de lo que tomé de más. Empezó a haber restauración, pero es en el interior, iglesia, del hogar, lo que cuando Jesús empieza a trabajar en nuestras vidas. Por eso a él se le conoce como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es la cercanía y la salvación, la restauración. Dani decía: queremos ver restauración, almas llegando a la iglesia. Yo también lo mencioné, pero eso va a suceder si empezamos a darle la oportunidad a Jesús de que eso haga en nuestros hogares. En otra ocasión visitó también la casa de Marta, María y Lázaro, y fue recibido como un miembro más de la familia. Él quiere ser un miembro más en tu casa, un invitado especial, y que cuando tengamos invitados en las casas sean recibidos como Jesús también. Y así te puedo decir varios momentos en que Jesús visitó las casas, que también enseñaba en las sinagogas, pero en la cercanía, en la intimidad, era cuando se podían ver los milagros, las sanidades, la restauración. Por eso quiero hablarte de tu iglesia entre semana. ¿Cómo actúas en tu iglesia entre semana? Que es tu hogar. Te voy a leer 1 Timoteo, capítulo 3, versículos del 4 al 7. Y dice, refiriéndose a ti y a mí como sacerdotes de nuestras casas: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Continúa la escritura diciendo: no un neófito no sea que caiga envaneciéndose y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y quiero desglosar 3 puntos de este mensaje. El primero dice, en la escritura lo leíamos, que gobiernen bien su casa. Y está hablando en este punto en específico acerca de las relaciones padres e hijos. Dice la escritura y decimos que si Jesús es el Señor, tendríamos que actuar como buenos administradores de su gracia y de su amor ahí en tu hogar. No sé si lo sepas, pero el eslogan de Linaje Bendito, si has entrado a las redes sociales o a la página de internet de nosotros, nuestro eslogan es: un estilo de vida hecho iglesia. ¿Y sabes cuándo va a suceder eso? Cuando en tu casa realmente los esté viviendo. No es aquí en los domingos, porque aquí en los domingos yo veo que sí hacemos todo lo necesario. Limpiamos, acomodamos, recibimos, bendecimos, abrazamos, traemos nuestra mejor sonrisa, venimos bien arreglados, bien perfumados. Pero ¿qué hay en tu iglesia de 4 paredes? Ahora, ¿qué actividades tendríamos que realizar para mantener activa esa iglesia, ese hogar que Dios nos ha puesto? Quizás está pasando el tiempo, como te decía, en nuestras familias sin relevancia, porque a veces pasan los días, las semanas, los meses, y como te decía, ¿hace cuánto que no nos abrazamos y nos miramos cara a cara a nuestros hijos y les decimos que los amamos?
Levante la mano, ¿quién lo hizo esta semana? ¿Se fijan? 1, 2, 3, 4. No se vale si lo acabas de hacer. ¿Te fijas cómo hay detalles que son tan importantes y a veces pasan desapercibidos y no les damos la importancia? Y solo falta una palabra de bendición: qué bonita te ves, eres increíble, estoy orgulloso de ti, para hacer nuestra vida, nuestra semana, nuestro mes diferente. Ahí empieza a florecer la iglesia. Porque ahorita que te pedí que te levantaras y que saludaras a alguien, qué bueno, digo, lo bendijiste, la verdad. Le hablaste bendición. Pero ¿por qué no lo hacemos en nuestras casas? ¿Por qué pasa inadvertido? Ahora bien, es ahí en nuestra casa cuando habla de gobierno, habla de orden, habla de límites. Tenemos que ver si realmente esto está sucediendo en nuestras casas. Pudiéramos decir que hay orden, límites, pláticas difíciles, como te decía, pero también debe haber cenas agradables, debe haber tiempos de diversión y, cuando se pueda, de vacaciones. Debe haber tiempo de Biblia. Yo te voy a animar, y nosotros debemos retomar esos tiempos de Biblia, de adoración, de tiempos con Dios como familia, de sentarnos. Quizás puede ser después de un refrigerio, pero debemos acostumbrarnos a tener ese tiempo semanal. Ya no te voy a decir que diario, pero debe ser un tiempo semanal, porque es ahí donde tomaremos un tiempo para orar, para pedir dirección y para también pedir su presencia y que nos pueda dirigir. Es tan importante esto, que se haga en nuestras casas, porque es ahí donde Dios habla profecía, palabra de ciencia, de conocimiento. Y es cuando ahí nos da claridad de cuál es el siguiente paso que debemos de tomar. Tiempos de oración y de bendición. Ese es un estilo de vida hecho iglesia, en tu hogar. Que podamos gobernar realmente. Un sacerdote, dice la palabra que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces tenemos que llevar a cabo lo que Dios está confiando en nuestras manos. Y el segundo punto del que te quiero hablar dice ahí que no sea un neófito, no sea que caiga envaneciendo y caiga en la condenación del diablo. Y un neófito es aquel que es un inexperto, que no tiene experiencia. Y a veces parece que vivimos como tal. Pueden pasar años los que estamos casados y podemos quedarnos como neófitos sin crecer, porque no nos preparamos para tal. Deberíamos de cada año hacer un plan también en nuestras vidas, un plan personal que nos puede llevar a crecer personalmente y como matrimonio, quizás como relaciones como padres e hijos. Porque sucede que si no nos preparamos, nos quedaremos igual y estarán sucediendo las mismas cosas año tras año. Así sucede cuando llegamos a Cristo, llegamos neófitos, y entonces su Espíritu Santo nos empieza a enseñar, y es ahí cuando nosotros podemos empezar a leer su palabra y a darnos cuenta cuál es el plan de Dios para su vida. Pero tenemos que llevarlo a la realidad, a lo que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, si traes un plan para independizarte, tendrías que estarte preparando y ver todos los temas que conllevan a independizarte. O quizás si estás ya pensando en tu carrera, lo que vas a estudiar, a lo que te vas a dedicar, tendrías que trazarte un plan a corto, mediano y largo plazo para ver y observar todas las circunstancias que se van a presentar. Asimismo en tu trabajo y en tu matrimonio. Si estás iniciando, si vas a medias, si ya tienes muchos años, tendríamos que hacer un análisis y ver qué es en lo que debemos de mejorar. Eso se trata de hacer iglesia. Eso se trata en que no nos quedemos como recién nacidos,
como neófitos. No, en las cosas de Dios no podemos ser los mismos. No te puedes quedar como llegaste. Debe de haber un cambio, debe de haber un crecimiento y debe de haber fruto. No lo hacemos solamente por crecer, por aprender. Tendríamos que sumergirnos en su palabra, crecer en el Espíritu Santo, en sus dones, en su oración. Pero allá adelante dice la Escritura que no pudiera ser que con el tiempo pudiéramos estarnos envaneciendo, porque eso también es algo que sucede. Envanecerse es inflarnos de orgullo, de soberbia y de vanidad. Cuando no le damos el espacio requerido al Espíritu Santo para que trabaje en nosotros, nos empezamos a inflar de nuestras necesidades y Él no tiene un espacio en nuestro corazón, en nuestra mente, para trabajar y para hacer de nuestra vida lo que requiere. Entonces sale más nuestro yo que Jesús. Entonces ya no podemos decir que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, sino realmente nos estamos poniendo por encima del sumo sacerdote. Sentirnos superior o el más importante, dándole más importancia a nuestras necesidades o a nuestro conocimiento que al amor. Y esto Dios me mostraba algo, y no sé si te lo he mencionado anteriormente, en el matrimonio y en el hogar. Las cosas para que funcionen de una manera natural, orgánica y perfecta, se tienen que hacer con amor, pensando siempre en los demás, antes que en ti. Cuando tú pienses primero en los demás, te preocuparás y harás que sucedan las cosas que Dios tiene planeadas para la otra persona. Es como si pensáramos, primero quiero que logres todos tus objetivos antes que los míos. Y la persona que está enfrente, que sea tu hijo o tu esposo, que te diga, no, yo quiero que primero se cumpla lo tuyo, voy a trabajar para que se logre lo tuyo. Entonces imagínate la manera del amor en que se construye esa casa. No habrá quien se meta, no habrá quien intervenga. Por eso 1 Corintios 8:1 dice, el conocimiento trae orgullo, mientras que el amor edifica. Se trata de ver a los demás. Se trata que en la casa busquemos el bien de los demás. Y el tercer punto del que te quiero hablar, que leíamos, dice que también este sacerdote, para que lleve a cabo su propósito, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Debe haber un antes y un después cuando tú conociste a Jesús. Es un crecimiento constante. Y hace un momento lo platicaba con Dani. No nos podemos quedar igual. Hoy estamos aquí, tenemos que seguir avanzando. Yo creo que por eso Dios nos está confiando ese lugar nuevo, porque yo estoy viendo que hay muchas familias alrededor que van a llegar, y tengo que trabajar primero en la intimidad, en mi casa, en mi hogar. Tengo que demostrar que realmente soy lo que digo, que creo, que realmente van a suceder las cosas con la fe que tengo en Jesús. Porque la gente conoce el estándar de los cristianos. No sé si te has dado cuenta. Cuando tú le dices a las personas que tú eres cristiano, automáticamente ellos tienen un registro de lo que debe ser un cristiano. Y el día que te ven actuar diferente, te lo van a restregar en la cara. Porque el estándar del cristiano es un hombre fiel. Si tú estás casado, el estándar más alto del que te va a pedir Dios es la fidelidad, el amor y el respeto a la persona que Dios puso a tu lado. Ellos saben que nosotros estamos bajo la bendición de Dios y que somos personas honradas, que somos personas presentables, que somos personas que nuestra bandera es el amor, que somos personas humildes, que nos gusta servir a los demás, que somos generosos, que somos los primeros que cooperamos, que somos los amables,
que abrimos la puerta, que somos respetuosos, que somos apacibles, que cuando hay problema somos los primeros que buscan la paz. Por eso dice que debemos de tener un buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en desacrédito, porque cuando caemos en descrédito, toda esa fama, todo ese título que tenemos como hijos de Dios se cae y se pierde la confianza y se pierde la reputación. Yo un día escuché a un pastor que dice: yo no subo nada a redes sociales porque así como puedo crecer el día que haga algo malo, así voy a caer. Y es verdad. Se puede perder la reputación, se puede perder el prestigio, porque al final somos personas públicas a la luz del mundo. Y lo peor que quizás podamos pensar es que podamos perder nuestro valor. Así es que es necesario que tengamos un buen testimonio con los de afuera también. ¿Qué pensarán nuestros vecinos de nosotros? Y luego también comenta la Escritura al final que no caigamos en lazo del diablo. No sé si lo habías pensado, pero el lazo del diablo es algo espiritual, y eso significa que ese lazo te va a estrangular. Cuando caemos en descrédito, cuando no tenemos un buen testimonio, que decimos que somos cristianos y vivimos una vida diferente, lo que sucede espiritualmente es que el diablo te pone un lazo, te sujeta y te estrangula, y no te permite que te muevas con la libertad que Cristo ya te dio. ¿Qué sucede? Te trae sometido, vienen las ataduras espirituales, generacionales, y Él te empieza a manipular, y tú piensas que estás haciendo lo que a ti te agrada, pero realmente es alguien que te trae para donde Él quiere y te mueve y hace contigo lo que quieres. Y tú te puedes mover en la maldad y tú puedes estar en el pecado y tú dices: bueno, es que esto yo lo decidí, pero realmente es que hay una atadura espiritual y así se te trae. Y si eres de los que habla y se enciende rápido y ira y empieza a insultar y todo, te voy a decir algo: estás atado, estás sometido. Es una trampa espiritual y te va a inmovilizar. ¿Y sabes qué va a inmovilizar? Tu fe, tu amor, tu perdón, y no vas a poder hacerlo. Por eso no puedes, si tú eres una persona que dice: yo voy a perdonar todo menos esto, estás atado. Hay un lazo en ti. Yo voy a querer en todo, pero no voy a seguir eso. Estás sometido. Hay algo que está en tu cuello. Por eso a veces no te permite ni orar ni leer la Biblia. Dile a Dios que te dé discernimiento, qué es lo que te tiene atado, porque es una trampa espiritual, te tiene inmovilizado. No se te dan las cosas en tu trabajo, en tu matrimonio, pídele discernimiento a Dios, qué es lo que te tiene atado, porque entonces estás en esclavitud, y el siguiente paso de la esclavitud es la destrucción. Y estoy hablando de tu hogar, de tu intimidad, de lo que ves, de lo que haces, de cómo te comportas. Ponte de pie. Padre, el día de hoy yo te pido, Espíritu Santo, que visites a cada uno de nosotros, que visites nuestros hogares. Si tú así lo deseas, repítelo, dile: Padre, visite mi hogar y muéstrame qué es lo que no está bien. Muéstrame qué es lo que tengo que sanar. Muéstrame ahí en la intimidad qué es lo que me quieres enseñar. ¿Qué es lo que debo de cambiar? ¿Qué es aquello que quizás no me he dado cuenta y estoy atado? ¿Por qué no puedo progresar? ¿Por qué mis relaciones no cambian? ¿Por qué no confío? ¿Por qué no soy libre? ¿Por qué sigo dudando? ¿Por qué tengo temor?
cambia mi hogar. Espíritu Santo, ven y cambia nuestros hogares para poder entonces sí cambiar nuestra ciudad. Que puedas ser un hombre fiel, un hombre amoroso, una mujer trabajadora, cuidadosa de su hogar, que dirige con sus manos, con palabras lindas, no duras, firmes, con límites, pero de amor, que edifiquen, que puedan ser mujeres que enseñen el amor y el perdón, porque la mujer trae instrucción al hogar, trae dirección. El ambiente del hogar está en la